Queridos alumnos y alumnas, esta es la primera vez que estoy haciendo este experimento. Les había grabado en otras oportunidades algunos podcasts, pero es la primera vez que estoy utilizando teléfono propiamente tal. Estoy aquí en mi pieza y quiero hacer algunas cosas que espero que les ayuden para facilitar su estudio en vista de que se vienen las pruebas y varias cosas más. Lo que vamos a hablar hoy día es uno de los temas más importantes de la libertad de expresión y son sus fundamentos. ¿Qué fundamentos tienen? ¿Qué teorías se han construido para sustentarlas, para argumentarlas? Porque partir por un lado o sostenerlas desde un punto de vista, un argumento, una razón u otra, va a tener consecuencias bastante distintas. También vamos a hablar de la diferencia entre los fundamentos y las funciones de la libertad de expresión. Pero vamos por partes. Primero, lo que hay que decir, lo que hemos dicho, es que el ideal es que todo esté escrito con reglas claras, que sepamos a qué atenernos, que sepamos qué está prohibido y qué está permitido. Pero ese es un ideal que en la realidad no siempre pasa, no siempre sucede y hay un espacio bastante grande para los intérpretes, sobre todo desde que trabajamos con conceptos constitucionales y con normas que ya sabemos están elaborados como principios y no como reglas. La propia libertad de expresión, el derecho a opinar, la libertad de prensa y al mismo tiempo la libertad de la privacidad, la protección del honor, son conflictos muy etéreos, muy interpretables que nos dejan un poco en tierra de nadie cuando nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Entonces, en ese mundo, que no es el mundo ideal con reglas claras, donde lo prohibido y lo permitido está definido, el intérprete importa. Quien sea el intérprete, que opine, que piense, es algo súper importante. La libertad de expresión, además en particular, ha tenido muchísimas justificaciones, las vamos a ver en un segundo. No solamente que la libertad de expresión se proteja por una cosa, hay gente que la protege por estas y otra gente por otras, y no siempre incluso son compatibles los alcances que tienen algunas formas de entender la libertad de expresión u otros son sumamente distintos. Tampoco es cosa de aplicar la ley siempre. La ley muchas veces es el fruto de negociaciones. Imagínense ustedes, 155 diputados tratando de ponerse de acuerdo en una norma. Bueno, hay algún momento en que alguno dice, no doy más la pelea, está suficientemente bien así, confío en que los jueces podrán interpretar. Así que mucho cuidado cuando se habla de la voluntad del legislador, la voluntad de la ley, eso corre y vale para algunas cosas, pero evidentemente no para todas. Por lo tanto, saber qué es lo que se ha entendido globalmente, qué es lo que puede entender, sobre todo además, siendo práctico, el intérprete, quien va a decir hasta dónde llega y hasta no una norma, es algo súper importante. Las constituciones y estos principios y estos derechos de los que hemos estado hablando van a requerir, por tanto, inevitablemente, por un lado, desarrollo legislativo, que los aterricen y que los especifiquen, que los hagan algo más real y no estos mega principios que son muy bonitos pero que a veces no solucionan los problemas, y además un trabajo de interpretación judicial. Muy intenso cuando no hay un desarrollo legislativo y bueno, un poco más en los márgenes cuando sí lo hay. Y también tenemos que saber que hay una gran incidencia de muchos elementos que son, llamémoslos, entre aspas, entre comillas, extrajurídicos en la interpretación. Van a influir los valores del juez o del intérprete, la cultura, su sensibilidad, las cosas que estén más de moda en la doctrina jurídica en alguna época, las tendencias que estén existiendo, muchos elementos que es mejor tenerlos arriba de la mesa que desconocerlos. Vamos, por tanto, a ver los fundamentos que ha tenido la libertad de expresión a lo largo de su historia y cómo ello va marcando un camino un poquito más amplio, un poquito más restringido para saber aquello que podemos decir o no podemos decir. El primer gran argumento que se ha utilizado o que se utiliza para hablar de la libertad de expresión es este famoso concepto de la dignidad humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las constituciones, partiendo de la Constitución alemana, se han fundamentado en la dignidad humana y los derechos que emanan de esta dignidad o naturaleza humana. O sea,
todo el orden jurídico gira en torno, o debe girar en torno, a realzar, proteger, promover la naturaleza, la dignidad humana y todos los derechos que están en torno a ello. Ahora, sí, es muy bonito, es obligatorio, es obvio, nada más importante que la dignidad humana, pero un poquito nos deja donde mismo a la hora de decir qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Nos deja donde mismo, pero también nos permite avanzar un poco, y un poco puede ser bastante en este tipo de cosas. Primero, cuando hablamos de que la libertad de expresión se fundamenta en la dignidad humana, estamos diciendo la libertad de expresión no necesita un fin último. Se justifica porque sí. Se necesita porque las personas quieren comunicarse, necesitan hablar, necesitan expresarse porque es algo bueno. La dignidad humana y la libertad de expresión puestos como equivalentes o como elementos que siempre tienen que ir de la mano, le da bastante autonomía y protección a la libertad de expresión. También cuando hablamos de dignidad humana estamos hablando de una visión bastante individualista. Se le puede criticar también por eso, pero está diciendo lo que tú quieres decir, lo que tú, todo vale. Hay un cierto reconocimiento a la autonomía de las personas, al derecho a construir su propia vida, a tener los pensamientos que se quieran, las visiones que se quieran, a cometer errores, a decir barbaridades, a hablar de un modo o de otro. Al hablar de dignidad humana, estoy hablando de dignidad de todos y cada uno. Y eso es un concepto que resulta en materia de libertad de expresión bastante protectivo, bastante forzador de la tolerancia, del pluralismo, del respeto de unos hacia otros. Junto con o dentro de la dignidad humana se menciona también el carácter biológico, la necesidad psicológica y biológica de la comunicación, ya sea desde el argumento de que los seres humanos nacemos muy maduros neurológicamente, de que necesitamos cuidados durante mucho tiempo, de que no podemos lograr nada por nosotros mismos intensamente cuando somos pequeños y también secundariamente cuando somos mayores. La vida humana no existe sin comunicación, sin el bebé que llora y sin después para crear, conversar, comerciar, reproducirnos, contar historias, aprender, enseñar, necesitamos poder comunicarnos con los demás. Y la deprivación de comunicaciones, sobre esto hay miles de experimentos, los mencioné en clase, no los voy a mencionar ahora, provoca sufrimiento, provoca muerte, es problemática. Los seres humanos somos animales comunicativos, que nos priven de este derecho, de esta necesidad, que nos la restrinjan, solo va a traer problemas, solo va a traer malas consecuencias. Así que, ¿qué elementos positivos podríamos destacar de esta visión de la dignidad humana como fundamento de la libertad de expresión? Primero, que no importa si las comunicaciones son útiles o inútiles, son dignas per se. Por eso el hecho de que alguien se quiera comunicar está bien, está justificado. La dignidad de cada ser humano le permite expresarse. No importa, como digo, si es verdadero o falso, si es útil o inútil, no importa nada. Incluso si quiero quedarme callado o quiero hablar, siempre va a valer. No hay ninguna consideración más allá de que la dignidad humana es la que se está expresando en eso. Tampoco importa que comunicarse tenga un montón de consecuencias secundarias para la democracia, para el aprendizaje, para la ciencia. No, aquí estamos diciendo, es humano, los humanos son seres comunicativos, la dignidad humana exige reconocer el derecho que todos hablen, se expresen y que otras personas también puedan oírlos. Críticas. ¿Qué críticas se le ha hecho a esta primera postura o primer fundamento de la libertad de expresión muy utilizado en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitucionalización del derecho y la constitución alemana y todo el efecto que ha tenido en el mundo? Primero, que es muy individualista. No sé si muy, pero es cierto que es individualista y no pone su foco tanto en los oyentes o en las consecuencias. No estoy diciendo que haya que ponerlo, pero sí que es una crítica que se le puede hacer porque
al hablar de que la libertad de expresión se justifica sencillamente en que somos personas, bueno, claro, no me estoy poniendo, no estoy poniendo el énfasis en el que oye o en las consecuencias que puede tener. Segundo, es una posición, una defensa bastante neutral. Tampoco estoy diciendo que sea malo necesariamente, pero sí es neutral. No se hace cargo ni de los contenidos ni de los efectos que la comunicación puede tener. Estoy diciendo, hay una persona, hay un ser humano que quiere comunicarse, bien, está muy bien, no hay ningún problema, que lo haga. Pero no es una postura, no es una forma de fundamentar que se fije tanto eh, en el contenido o en los efectos. Tercero, puede tender a conectarse mucho con lo que se llaman las libertades negativas, con una comprensión de la libertad de expresión como no hay censura, no se molesta, no se hace nada. Si el Estado no interfiere, está muy bien, basta y sobra. Eso es un poco incompatible con las visiones más contemporáneas que entienden el rol del Estado o desde un Estado social de derecho, donde el Estado tiene un deber de remover obstáculos, de colaborar, de participar para que la gente pueda efectivamente ejercer, disfrutar sus derechos, para tanto el que se exprese como el que va a captar esa información, es decir, el que va a informar como el que va a ser informado, el que va a escuchar, todos se benefician de esa comunicación. Eh, es cierto que si nos centráramos únicamente en este fundamento, podría caer un poquito en el descuido de las necesidades o el rol más activo del Estado que hoy día le pedimos incluso en materia de libertad de expresión. Ojo, una cosa es muy importante. Cuando hablamos de que la dignidad humana es lo que justifica la libertad de expresión, no estamos diciendo que la libertad de expresión sea buena para el desarrollo personal, que sea buena para el alma, que sea buena para el bien común. No, no estamos utilizando un criterio utilitarista. Estamos sencillamente diciendo la libertad de expresión es buena porque los seres humanos merecemos expresarnos. Si no tiene consecuencias positivas, no importa. Si tiene consecuencias positivas, mejor aún. Pero no hay un gran interés o una gran conciencia o una gran toma de posición, y estoy ensayando los distintos ángulos, pues me cerró la persiana después. Estamos viendo los distintos ángulos, los distintos puntos de vista que se pueden tener. Eh, por lo tanto, como les decía, que tenga un mayor beneficio institucional u otras consecuencias no es algo que nos estemos haciendo cargo de. Primer argumento, primera línea argumental, dignidad humana cerrada. Segunda gran línea argumental para fundamentar la existencia y la protección de la libertad de expresión. La búsqueda de la verdad. Esto parte de muy antiguo, con algunos pequeños e incipientes apariciones ya en la época de John Milton, cuando pide prohibir la censura con mucha fe, de que la verdad va a saber imponerse sobre la mentira, pero hoy día ya lo estamos entendiendo más bien no como una obligación de resultado, sino más bien como una obligación de medios, es decir, la existencia de muchas personas que participen, que pongan sus ideas, que las expongan, que se critiquen unas a otras, va a permitir al final del día un proceso que nos va a acercar más a algo que podemos llamar la verdad, si acaso existe, eh, pero por lo menos nos va a permitir tener más desarrollo científico, más conocimiento, testear más las ideas, etcétera. Es más que encontrar la verdad, nos permite buscar la verdad. Ahora, este derecho o esta fundamentación se vincula mucho con otra que es la tesis del libre mercado de las ideas. Pero antes de ir por esta famosa tesis, la tesis del libre mercado de las ideas, quiero hablar de una tercera línea o forma de fundamentar que sí ha tenido mucho peso y que ha sido muy importante y es importante hasta el día de hoy, que es fundamentar la libertad de expresión desde el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es uno de los derechos más fuertes, más consolidados, más antiguos que conoce el ser humano. Hay muchísimos derechos que han nacido de el derecho de propiedad privada, el derecho a la
posesión especial que uno tiene sobre las cosas, desde la privacidad hasta, como vamos a decir, la libertad de expresión. ¿Y por qué bien? Muy sencillo, muy tosco. La muralla es mía, pongo en ella lo que quiero. La boca es mía y con ella digo lo que quiero. La radio es mía, invito al que quiero. Si quiero hablar de fútbol, hablo de fútbol. Si quiero decir que Neymar es inocente, digo que Neymar es inocente. Si quiero decir que Neymar es culpable, digo que Neymar es culpable. ¿Por qué? Porque es mía. Y si la quiero cerrar, la cierro. Y si quiero abrir una radio o un lo que sea, lo abro. Y si no lo quiero usar, no lo uso. Libertad. El derecho a propiedad se ha definido muchas veces como un derecho absoluto. El gato es mío, las cosas que yo tengo las uso, no las uso, las rompo, no las rompo, hago bastante lo que se me da la gana. Hay cierto, algunas tendencias más modernas que hablan de la función social de la propiedad, pero en general se entiende como un derecho bastante absoluto, por lo que ha sido un argumento que ha permitido efectivamente proteger muchísimo a la libertad de expresión. Ha permitido también favorecer la libertad de empresa en materia de libertad de expresión. Se ha vinculado mucho, por esto se decía antes, incluso están muchos textos que todavía utilizamos, libertad de prensa, de estampa en italiano, de estampa, de imprenta, se dice, de libertad de hacer andar la maquinita e imprimir lo que uno quiera imprimir sin censura previa, sin pedirle permiso a nadie. Es realmente una herramienta muy sólida, toda la gente lo entiende, lo entendían ya hace 200, 300 años, eh, es- pero tiene un problema y es que vamos a desarrollarlo cuando veamos el tema del libre mercado de las ideas, pero lo voy a adelantar inmediatamente. Tiene el problema de que desde el punto de vista de la propiedad tiendo a mirar las cosas con una lógica económica, como bienes, como productos de consumo, cosas que se ponen en el mercado. Y la libertad de expresión o las cosas que se ponen en el mercado por la vía de la libertad de expresión en algunas ocasiones requieren tratamientos distintos, diferenciados para lograr algunos objetivos mayores que nos vamos a proponer. Pero ya hemos desarrollado tres líneas argumentales muy importantes como fundamento de la libertad de expresión y voy a recapitular. Dignidad humana. Segundo, búsqueda de la verdad y los beneficios que la sociedad obtiene con ello. Tercero, derecho de propiedad o extensión del derecho de propiedad. Cuarto, una línea argumental que realmente es muy interesante porque de alguna manera es una mezcla de las dos últimas que dije, búsqueda de la verdad y derecho de propiedad. Y es una línea argumental que se desarrolló mucho en Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente época de Guerra Fría, y que hablaba del libre mercado de las ideas. Y sostenía la tesis que tal como el libre mercado había sido el capitalismo en términos genéricos, había sido un mecanismo muy conveniente, muy positivo, muy útil para fomentar la creación de riqueza, de bienes y servicios, un libre mercado en materia de libertad de expresión, libertades comunicativas, creativas, artísticas, permitiría también un mayor desarrollo intelectual de las ciencias, de las artes, de la literatura, de las cosas que tienen que ver con el intelecto. Es una posición bastante utilitarista, favorece mucho obviamente el libre comercio, eh, busca prohibir los monopolios porque obedece una lógica. Supone tratar de la misma manera como tratamos a los fabricantes de ollas y jabones, a quienes hacen cine, a los quienes hacen prensa, a los que hacen literatura. Tiene un punto positivo que a mí me gusta y es para que no se le suban tanto a veces los humos a la cabeza a los que hacen cosas, comillas, artísticas o intelectuales, los cuales me incluyo a ratos, y decirle, tú tienes un oficio al igual que otra persona tiene una fábrica de plástico o algo por el estilo. Eh, pero vamos a ver inmediatamente que tiene algunos riesgos y algunos problemas asociados. Antes de ello, les quiero leer por lo elocuente que es un párrafo de una sentencia donde se recoge esta teoría. Hay muchas sentencias que pueden encontrar en este sentido, esta solamente es una de ellas, corresponde a una de las primeras sentencias donde se incorporó esta tesis del libre mercado, eh,
es norteamericana, por supuesto, como casi todos los grandes desarrollos de la libertad de expresión, y fue redactada por el gran juez Holmes, y que voy a leer inmediatamente. Dice así: la persecución a la expresión de opiniones me parece perfectamente lógica. Si usted no tiene ninguna duda de sus premisas o su poder y quiere un determinado resultado, con todo su corazón, usted naturalmente expresa sus deseos en la ley y barre con toda oposición. Pero cuando los hombres se dan cuenta de que el tiempo ha molestado a muchos credos de lucha, puede aceptar que el bien último que se desea es alcanzado de mejor manera por el libre intercambio de ideas, que la mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento mismo al hacerse aceptado dentro de la competencia del mercado, y que la verdad es la única base sobre la que sus deseos pueden llevarse a cabo con seguridad. Que en cualquier consideración esa es la teoría de nuestra Constitución. Han habido otra gente que ha dicho que la Constitución americana en la primera enmienda tiene fundamentos completamente distintos. Pero se dice, no cabe ninguna duda, eso es lo que dice nuestra Constitución. Es un experimento, como toda la vida es un experimento. Cada año, si es que no todos los días, tenemos que apostar nuestra salvación en alguna profecía basada en el conocimiento. Mientras que el experimento es parte de nuestro sistema, creo que debemos estar eternamente vigilantes en contra de intentos de controlar las expresiones de opiniones que odiamos y que creemos que están llenas de muerte, a menos que ellas inminentemente amenacen con una inmediata interferencia con el propósito legal y urgente de la ley, que un inmediato control sea necesario para salvar el país. O sea, libertad, que todas las ideas compitan y que gane la mejor. En otras partes dice, bueno, ¿y qué pasa si en algún momento ganan las ideas que se oponen? Gana el comunismo, si gana el fin de la democracia. Dice, bueno, será lo que quiere la mayoría de la gente y tendremos que aceptarlo igualmente. ¿Qué riesgos también se han visto y que han permitido que esta visión surja y tenga bastante adeptos, o haya tenido, porque hoy día está un poquito pasada de moda, pero en Estados Unidos y durante los años 60, 70, 80, 90 haya cundido mucho, y vamos a ver con no menores consecuencias? Primero se decía, el Estado es malo, el Estado es el enemigo, el Estado es el opresor, el Estado debe ser pequeño, hay un riesgo en la regulación. Y es verdad, hay un riesgo en la regulación, pero había una gran paranoia, sobre todo frente a un modelo muy estatista, muy controlador, típicamente de la Unión Soviética, la propuesta marxista de la otra mitad del mundo, otro ganador de la Segunda Guerra Mundial, el modelo socialista comunista, el modelo capitalista. Modelo capitalista, Estado pequeño, el otro Estado grande. Esa es una primera crítica, riesgo de la regulación. Segundo, el Estado debe ser neutral. ¿Cómo es eso? Sí, el Estado debe ser neutral, porque cada vez que interviene favorece amigos, perjudica enemigos, tiene el riesgo de hacer un poco arbitrario. Es muy complicado que el Estado intervenga diciendo protejo aquí, protejo allá. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, si alguien quería tener una revista pornográfica, la podía tener. Playboy, Hustler, todas las primeras revistas con desnudos que en algún momento, incluso para una nación muy puritana como los Estados Unidos, hubiesen sido impensables, de mano de esta comprensión de la libertad de expresión, se vieron permitidos. No siempre estuvieron permitidos, generalmente estuvieron muy prohibidos, pero cuando la libertad de expresión se entendía como, mira, que cualquier cosa que no haga daño circule, funcione, la gente verá adultamente qué es lo que consume o no consume, qué es bueno para su alma, para su vida, para su corazón, se permitieron este tipo de cosas. Entonces, esta mirada tiene algo, cierta complicidad con una neutralidad, no estoy diciendo que sea mala, porque a veces un estado activo es peligroso, pero neutralidad del Estado en cuanto a los contenidos. Tercera cosa, la libertad es libre, no debe estar limitada a nada, no debe estar limitada tampoco ni siquiera solo a los asuntos políticos, que es donde en general ha habido un mayor consenso de que debe haber libertad de expresión. Primero que nada porque es muy difícil determinar cuáles son los asuntos políticos y cuáles no lo son, o qué asuntos no tienen un ribete político.
sea, yo les pregunto a ustedes, el etiquetado de alimentos, la contaminación ambiental, las vacunas, em, que se juegue o no se juegue partidos de fútbol a cierta hora, que se hagan marchas, que se... Ustedes me entienden. La línea o la existencia de que puedan o no existir revistas pornográficas o libre acceso a Internet son asuntos que tienen una arista política y empezar a decir hasta aquí nomás se protege y hasta aquí no puede ser un poco complicado. Y además, por otro lado, si empezamos a proteger solo un tipo de discurso, desconocemos algo que para mí además es bastante evidente, que es que uno no sabe qué es lo que forma su carácter, su manera de pensar, qué es lo que en la vida te ha llevado a ser quien realmente eres hoy. ¿Qué fue a veces esa pelusa que fue pasando frente a tu ventana, que te quedaste mirando más tiempo del adecuado, que te hizo recordar algo y recordando eso cambiaste de opinión en una cosa que era muy importante y que sí tenía efectos políticos? Es decir, de alguna manera, todo vale, todo puede contribuir a la formación de una persona, todo puede ser importante. No le corresponde al Estado decir, este tipo de cosas que son más doctas y más importantes son las que deben ser protegidas, en cambio este tipo de experiencias, este tipo de materiales que algunas personas consideran poco interesante, lo vamos a descartar. No sabemos hoy día qué es lo que nos va a servir y qué no. Entonces, con esta tesis de libre mercado, al igual que el que quiera fabricar plásticos, perfumes, salchichas, escobillas de dientes, lo que sea, si la gente las considera valiosas, las compras, quiero ir, vale. Dos cosas más voy a decir también que crecieron muy de la mano de esta visión del de la tesis de libre mercado de las ideas. Primero, primero estoy diciendo cuarto y quinto, pero las dos últimas. Quiero seguir con el riesgo de la regulación. En Estados Unidos en inglés se utiliza una expresión que es slippery slope, es decir, cuesta abajo en la rodada. Si empezamos a regular cualquier cosa, vamos a terminar regulando todo porque miles de situaciones especiales requieren tratamientos distintos, más complejos, menos. Caos total. O sea, si empezamos a regular la publicidad en la televisión, bueno, que el horario de niños, que el horario de niños, que los productos sanos, que no, que el alcohol después de las 10, después de las 2, no ponerlo, caos. Eh, ¿Qué regulación debe haber? Antimonopolio, protección de la propiedad, propiedad intelectual, libre concurrencia, libre entrada, pero nada mucho más allá que eso. ¿Qué otra cosa dice? La ponderación, cuidado con la ponderación. Ponderación es lo que yo en clases les he dicho esto. Tenemos el honor, tenemos la libertad de expresión, el derecho a estar informado y veremos qué pesa más en cada caso particular, mirando tanto los elementos jurídicos como los elementos fácticos o de hecho siempre cada caso particular. Quienes son partidarios de o el desarrollo de la tesis de libre mercado de las ideas, como les digo, tan importante, tan de boga en buena parte del mundo, heredado de Estados Unidos hasta hace un poco tiempo atrás, decían, hablaban de la libertad de expresión como un derecho preferente. La libertad de expresión debe ganar siempre. ¿Qué pasa con las personas que han sido víctimas de delitos sexuales? ¿Pueden estar protegidos para que no pongan su nombre en los medios de comunicación? No. Son inconstitucionales las leyes que protegen el anonimato de esas personas porque la libertad de expresión no admite ponderación. Es una tesis bastante extrema, bastante peligrosa, muy favorable a la libertad de expresión, pero a mi modo de ver un poco excesiva. ¿Y en qué se funda? Se funda en un argumento que es atendible. Si empezamos a aceptar la ponderación, dicen ellos, se puede utilizar cualquier argumento o cualquier juez descriteriado podría terminar restringiendo la libertad de expresión y afectando el libre mercado de las ideas. Por lo tanto, ante ese riesgo, no lo hagamos. Es verdad que para aceptar la ponderación hay que tener cierta confianza en los jueces. Si vamos a pensar que los jueces son descriteriados, la ponderación podría servir para cualquier tipo de barbaridades. Bueno, ¿qué elementos positivos tiene esta gran y famosa tesis llamada del libre mercado de las ideas? Primero, que es bastante efectiva para garantizar libertad de expresión. Efectivamente, la blinda muchísimo. Segundo, que es bastante sistémica, y esto es algo moderno y distinto. Sistémico en cuanto a que mira, por el solo hecho de hablar de mercado, mira oferta y demanda.
mira los dos lados de la moneda, mira el consumidor y el productor. O sea, no hay mercado sin uno que vende y uno que compra. Eh, Poner el foco en el consumidor es bastante importante, porque al consumidor no hay que engañarlo, al que el consumidor es importante que el consumidor obtenga productos de buena calidad, ya sean pastas de dientes, salchichas, jamones, champú, diarios y revistas, documentales, etcétera. Eh, Hay una cierta neutralidad de parte del Estado frente a las actividades, hay una gran tolerancia hacia todo tipo de comunicaciones, porque nadie sabe de antemano qué va a servir y qué no, pero de todas maneras hay un ojo puesto en la gente, en el derecho de las personas que van a recibir, que necesitan, que les conviene recibir estos productos que la sociedad está creando, comunicativos en este caso, y que es necesario también proteger. Está muy vinculado, como les decía, con el proceso de búsqueda de la verdad. Es un proceso. La búsqueda de la verdad no es un resultado inminente, como creía Milton, que si la verdad va a opacar y va a derrotar inevitablemente la mentira. ¿Cuántas veces y por cuántos siglos hemos estado engañados los seres humanos respecto a la bondad o malicia de algo, o que la tierra era plana o redonda, o que tal cosa era buena o mala para la salud? Esos ejemplos hay infinitos, no vale la pena ni siquiera mencionarlos. Eh, pero es cierto que este procedimiento con libre concurrencia de ideas, de críticas, de nuevas soluciones, de nuevos puntos de vista, con miles de millones de personas participando y aportando, hoy día más facilitado por redes sociales, internet, etcétera, va a ser más factible, más fácil que la verdad se imponga, que mejores desarrollos, mejores ideas vayan triunfando y dejando atrás las ideas peores en todo tipo de cosas. También esta mentalidad ha favorecido un dinamismo tremendo en los tipos de medios de comunicación, en la variedad de expresiones, en la creatividad, en las formas para llevar un mensaje, desde el marketing, el lenguaje, lo mismo que estoy haciendo ahora en este momento. O sea, esto no es un estándar de una clase normal, pero con la comprensión de la libertad de expresión que hoy día tenemos, me siento perfectamente autorizado y legitimado para transmitir algún conocimiento y que sobre todo pienso que los puede ayudar para las pruebas eh, de esta manera. O sea, de alguna manera esta gran libertad en materia comunicativa, que favorecer que todo el que quiera participar participe y que entre medio haya destrucción creativa, que algunas cosas nadie las ve, algunos libros se los comen los ratones, etcétera. A pesar de que va a haber una gran sobreproducción de cosas que no van a tener ningún futuro o destino, se considera positivo y es verdad que permite el desarrollo y la explosión creativa en habilidades secundarias de distinto tipo. Al final de cuentas, tener una mayor concurrencia, tener una mayor capacidad de gente empoderada y autorizada a informar, a comunicar, a cantar, a hacer películas, a mostrar sus puntos de vista, sus religiones, sus sensibilidades, lo que es propio del ser humano, va a terminar redundando en una mayor riqueza de formas de vida, mejor información para tomar las decisiones nuestras de cómo construir nuestro propio destino, una mejor calidad de la democracia, es mejor saber a quiénes podemos elegir, a quién no, quién se está ofertando, qué virtudes tiene, si es creíble o no creíble. Libre mercado de las ideas, me gusta, es insuficiente, pero me gusta porque permite que la mayor cantidad de gente posible participe y entre. Veamos ahora qué críticas le podemos hacer más concretas. Hemos dicho ya que tiene muchos elementos positivos. Primero, eh, que no hay de verdad un mercado. No hay de verdad un mercado para el libre mercado de las ideas. Estamos hablando acá con una lógica simbólica, ¿cierto? Con una posibilidad de intercambio, de comunicación, de un mercado en un sentido no monetario de la palabra. Ahora, de todas maneras, si es que hay un mercado, no es un mercado que sea perfecto, es un mercado bastante imperfecto
Sabemos las concentraciones de medios que hay en Chile y en todas partes del mundo, un problema que se trabaja, se estudia a nivel de relatorías de Naciones Unidas, etcétera. Problema serio. La concentración de los medios, la falta de pluralismo, es un problema que tenemos que enfrentar, que es importante, pero esta lógica nos permite decir, bueno, tenemos un mercado, pero tenemos un mercado imperfecto que vamos, y como es un mercado imperfecto, el Estado eh, puede hacer, se justifica la intervención y que tome algunas medidas para hacerlo más competitivo, etc. Otra crítica que se puede hacerle es su excesiva lógica utilitarista. Dice las cosas, el mercado es porque las cosas sirven, es porque a alguien le puede servir, porque si hay alguien que ofrece, alguien tiene que estar interesado en consumir. Bueno, ¿qué pasa si no hay nadie interesado en consumir? Es verdad, hay libertad para producir ese tipo de cosas, pero la lógica que hay detrás sigue siendo una lógica utilitarista. Otra crítica más que también es más significativa y a mí me parece más sólida es que cuando hablamos de mercado de ollas y jabones, tenemos un mercado que puede ser súper regulado. Basta con ver el etiquetado de los alimentos. Si es que alguien se equivoca o miente en la cantidad de excipientes o en la acidez que tiene un yogur o un champú, podemos sancionarlo y podemos limitarlo. Si tenemos ese nivel de exquisitez en el mercado de los bienes y en el mercado de las comunicaciones, en el mercado de las ideas, vamos a ser súper restrictivos, queremos dar mucha mayor protección incluso al error en ese tipo de información. Entonces, llegar y aplicar una regulación de un mercado económico común y corriente al mercado informativo o de las comunicaciones en general puede ser sobre regular y llevarnos a consecuencias que no queremos tener. Ahora, al mismo tiempo que puede ser sobre regular exigirle a un periódico o un documental el mismo nivel de exactitud que a la etiqueta de componentes de un remedio, también es cierto que cuando tenemos el mercado de las pastas de dientes, no nos importa que sean 4 o 2 o 3 o 5, pocas, las que lo fabriquen. Básicamente le pondrán nombres distintos, será con más gusto a fresa, más gusto a menta, más partículas blanqueadoras o menos, o que no haya ninguna diferencia significativa. Cuando estamos hablando del mercado de ollas, probablemente nos importa que sean de mejor calidad y más baratas, pero no necesitamos algo que sí necesitamos en el mercado de la información. No necesitamos pluralismo. Y en el mercado de la información sí necesitamos y sí nos conviene. Y aquí pluralismo lo entendemos como muchos puntos de vista, muchas miradas, muchas opiniones distintas a las nuestras, que nos aporten algo que no conozcamos. La sociedad se enriquece de tener una multiplicidad diferente de ideas, puntos de vista, formas de comprender las cosas. Incluso que nos molesten, que nos parezcan equivocadas. Nunca vamos a poder testear nuestras propias ideas, justificarlas o a veces cambiar de opinión si no tenemos a alguien que nos desafíe, que nos provoque, que nos irrite incluso, que cuando uno está irritado es cuando uno más piensa, cuando más lo cuestiona, no más lo choquea, no más lo provocan, es cuando más uno se pone a pensar cómo poder justificar mejor y es ahí donde se producen los ajustes. Pero reitero, una lógica solamente pensada en el libre mercado va a querer cosas de libre mercado, varios oferentes, ¿cierto? Que no hay un monopolio. Pero no se va a preguntar sobre la ideología de esos varios oferentes. Si hay varios oferentes, pero todos son millonarios y creyentes en el capitalismo o eh, cristianos o ateos o progresistas o no, o educados, lo que sea. Si son un grupo homogéneo, nos vamos a ver empobrecidos. Y hay una necesidad de pluralismo que va más allá de eso y donde si no se producen, si no se asegura, otra cosa es cuánto es el punto óptimo, pero si no se asegura un cierto pluralismo real, el Estado estaría legitimado para intervenir, generar estímulos, poner subsidios, de alguna manera fomentar
ese mayor pluralismo. Hemos hablado ya de 4 fundamentos de la libertad de expresión, los 4 más clásicos: dignidad humana, derecho de propiedad, la búsqueda de la verdad y una mezcla de las 2 anteriores, que es el libre mercado de las ideas. ¿Cuál de ellas? Les digo ahora. No hay que elegir. A mí me gusta, en vez de poner un O, poner una I. Todos estos elementos van configurando la libertad de expresión, y algunos explican más algunas variables que otras. No podemos fundamentar la libertad de expresión solamente en uno o solamente en otro. Si queremos decir la búsqueda de la verdad solamente, nos vamos a quedar sin protección para aquellas expresiones que no tienen una posibilidad de validación de verdad, las artes, por ejemplo, o algo que alguien pueda considerar un error, tampoco va a estar protegido. Y así, tenemos que ir formando de diferentes formas y de diferentes perspectivas, y siendo capaces de utilizar estos distintos buenos argumentos, pero del todo insuficientes por sí mismos, en una gran mirada que nos permita entender la libertad de expresión y darle un real contenido. Hay una expresión que se llama la ilusión de alternativas, y yo creo que en este caso nos podría estar tocando. No hay que caer en la ilusión de alternativas. La ilusión de alternativas es que es esto o esto. No, aquí podemos usar todos estos argumentos para fundamentar la libertad de expresión. Ahora, nos queda el argumento más importante, el de más peso en la actualidad y el que más me interesa desarrollar. Pero es tan importante, y nos vamos a detener tanto en él, que he preferido dedicarle un pequeño podcast aparte, y es el argumento de la función institucional que tiene la libertad de expresión. Lo voy a adelantar rápidamente, pero es el siguiente: el argumento que más protección, blindaje, que más permite la hiperprotección que en las sociedades modernas y contemporáneas se le ha dado a este derecho, y es el carácter necesario o indispensable que la libertad de expresión tiene para que exista democracia. No podemos elegir bien, no podemos controlar a nuestras autoridades si no estamos informados. Las elecciones, para que valgan, tienen que ser, como se dice muchas veces, libres, secretas e informadas. Lo vamos a desarrollar bien, pero no hay democracia sin libertad de expresión. Y les voy a repetir algo que les he dicho muchas veces. El sistema que mejor protege los derechos fundamentales, los derechos humanos, la dignidad humana, es la democracia. Si para que exista democracia necesitamos previamente que exista libertad de expresión, vamos a tener una obra en 3 actos. La democracia requiere libertad de expresión, y los derechos fundamentales y la dignidad humana requiere y se beneficia de la democracia como el sistema que mejor permite la protección de ellos. O sea, libertad de expresión es necesario para que haya democracia es necesario para que haya protección de los demás derechos. Este fundamento no estoy diciendo que valga más que la dignidad humana, pero sí estoy diciendo que es una mirada institucional que forma parte del desarrollo estructural del modelo democrático, y que va a ser a la postre la que permita o la que justifique esta hiperprotección que se ha dado a la libertad de expresión, y que ha llevado a que en muchas partes, como en Estados Unidos, veíamos recién, se le trate como un derecho preferente, que no puede ser derrotado, que generalmente triunfa cuando entra en conflicto con otro, porque si es que nos cargamos la libertad de expresión, si es que nos cargamos la libertad y el derecho a la información, a opinar, a no ser criticado, a no tener miedo cuando lo hacemos, en fin, todo lo que hemos hablado cuando hablamos de libertad de expresión, ponemos en riesgo la democracia, y ponemos en riesgo la democracia, ponemos en riesgo todo lo que tenemos. Bueno, fin de esta primera parte. Me gustó el experimento, partí con mucha luz, me caía en los ojos, ahora está bastante oscura, sigue siendo mi pieza, pero ya han cambiado los colores. Vamos a hacer el experimento, voy a compartir este primer video con ustedes, a ver cómo les va, y luego nos hablamos. Espero que les permita estudiar mejor. Gracias.